O vindeiro 27 de febreiro, Laureano Ubiña e Carmen Avendaño veránse as caras no xulgado de Vilagarcía. Esta é a data fixada para o xuízo pola demanda interposta polo narcotraficante Cambadés, na que acusa a presidenta de Erguete de atentar contra o seu dereito á honra nunha entrevista nun programa radiofónico. Él admite perfectamente, es público y notorio, de que tiene y ha sido condenado por tráfico de hachís, no causa grave daño a salud. Las únicas condenas las ha cumplido, ha pagado su deuda a la sociedad y efectivamente lo que no entendemos, que lo que no se puede permitir es que una persona, también un personaje público como doña Carmen Avendaño, utilice los medios de comunicación, las cámaras, los micrófonos para evidentemente seguir lo que a nosotros nos parece que es, insisto, la vulneración al derecho al honor, porque ella conoce que no se ha dedicado nunca y no hay ninguna sentencia de condena firme, ni siquiera ninguna petisa policial que diga que se ha dedicado a otro tipo de tráfico de drogas. A audiencia previa celebrada hoxe rematouse en acordo entre ambas partes. Carmen Avendaño sinalou que se mantén nas declaracións realizadas. Yo no voy a rectificar lo que dije, porque en el contexto de la conversación, yo digo que este señor siempre se dedicó a cosas ilegales y no menciono en absoluto ningún tipo de otras drogas. Hablo a cosas ilegales y estoy hablando de tabaco, que yo lo conozco de toda la vida y sabemos a lo que se dedicaba, pero yo no he hablado de ningún tipo de drogas. Y eso no quiere decir que yo sepa que no trabajó con ningún tipo de drogas, porque ni lo sé ni lo puedo apostar tampoco. Entonces, me da igual, me ratifico. O Ubiña optou por non acoder á cita. O seu abogado explicou que a intención era que Avendaño dera marcha atrás nas súas declaracións. Tamén matizou que o que piden é unha indemnización simbólica d€1 e non de 150.000 como publicaron algúns medios. En escrito de demanda solicitamos €1, simplemente €1, o lo que su señoría prudencialmente él entienda que corresponde si es que hay la vulneración del derecho al honor y que además sea lo que sea la cuantía indemnizatoria que por obligatoria, o sea que por ley es obligatorio cuantificarla, nosotros hemos dicho €1 porque no queremos hacer negocio, e incluso la que sea será donada a la Asociación Francisco de Asís de ayuda a los toxicómanos y a los drogodependientes. O xuízo do 27 de febreiro celebrarase tamén no xulgado de Vilagarcía ás 12:30 do mediodía. Neste caso sí que terá que acoder o histórico narcotraficante, que terá que prestar declaración.